próximo 31 de mayo en Colombia se adelanta la primera vuelta de la elección presidencial en 2026 y los tres candidatos que encabezan las encuestas, las últimas encuestas, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo Lasprilla, están cada uno de ellos proponiendo lo que ellos mismos llaman modelos económicos para el país. La pregunta es brutalmente sencilla: ¿quién está mejor capacitado para procesar la información económica de una sociedad de 50 millones de personas? ¿Acaso lo está un grupo de funcionarios por allá en Bogotá con la boca apretada redactando planes de gobierno? ¿O lo están los millones de individuos que cada día toman decisiones de compra, de venta, de inversión, de ahorro, todo esto? La pregunta, ojo, no es ideológica, es en el fondo una pregunta científica, y de cómo se la responda dependerá en buena medida si Colombia sigue empobreciéndose como lo ha venido haciendo o empieza a salir por fin del hueco pestilente en el que nos deja Gustavo Petro. En los próximos minutos voy a tomar las propuestas concretas de los tres candidatos y voy a tratar de evaluarlas no por sus intenciones declaradas, porque eso no sirve absolutamente de nada, sino por su coherencia con el funcionamiento real de una economía de mercado, por su comprensión de lo que hemos llamado aquí el proceso de mercado. Bienvenido a Academia Libertaria, donde analizamos el Estado y el proceso de mercado desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía y del libertarismo. Antes de entrar en las propuestas, déjenme por un minuto establecer con claridad cómo es que voy a evaluarlas. Y acá no me demoro, prometido. Una economía no es una máquina que se opere desde un tablero de mando, como un avión, por ejemplo. Una economía es un proceso, uno en el que millones de personas toman millones de decisiones todos los días basadas en información que solamente estas personas tienen. Yo sé qué necesito mejor que cualquier ministro. El panadero de cualquier barrio sabe lo que sus clientes prefieren mejor que cualquier funcionario de estos en Bogotá. El campesino sabe lo que su tierra puede y no puede producir y a qué costo lo puede hacer mejor que cualquier planificador central en una oficina. Esa información dispersa entre millones de mentes humanas se coordina a través de un mecanismo extraordinario: el sistema de precios. Cuando un precio sube, miles de personas que ni siquiera se conocen entre sí reciben simultáneamente una señal: este bien se está volviendo más escaso, hay que producir más de él, hay que consumir menos, hay que buscar alternativas a su producción, y todo esto ocurre sin que nadie esté dando la orden desde arriba. Pero ese mecanismo maravilloso solo funciona bajo tres condiciones. Una, propiedad privada real sobre los factores de producción, no una propiedad que el gobierno pueda manipular o expropiar cuando se lo dicten los cojones. Dos, precios que se formen libremente, sin controles, sin techos, sin pisos, sin subsidios masivos que los lleguen a distorsionar. 3. Reglas estables para que las personas puedan hacer planes de mediano y largo plazo. Con estas tres condiciones en mente, hagámonos una pregunta sobre cada candidato. La pregunta es: ¿su propuesta refuerza acaso esas tres condiciones o las debilita? ¿Permite que las personas persigan sus propios proyectos de vida o, por el contrario, las subordina a un proyecto colectivo diseñado por alguien más e impuesto a la brava? Esa es la pregunta y con ella comenzamos. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, amiguísimo de Petro, ha presentado un programa de 433 páginas estructurado alrededor de tres revoluciones, según el mequetrefe este: ética, social, económica y política. En realidad, no se trata de ningún programa de gobierno, sino de cientos de sus rancios discursos en eventos públicos. Lo concreto: Cepeda se comprometió a que el programa Colombia Mayor pase de 3 a 5 millones de beneficiarios. Se comprometió también a ampliar renta joven, renta ciudadana y a crear un fondo de garantías para 200,000 microempresas familiares con créditos promedio de 50 millones de pesos cada uno. Adicionalmente, propone una revolución agraria con una redistribución masiva de tierras, la construcción de cerca de 30,000 kilómetros de vías terciarias y una alianza público-popular donde las juntas de acción comunal, hágame el favor, ejecutarían directamente obras del Estado. En materia tributaria, propone ampliación de la base imponible, gravamen a grandes fortunas y reducción de exenciones a grandes empresas. Le irrita la riqueza y el capital. Ahora, miremos esto con un poco de detenimiento. Y por favor, aquí
aquí escúchenme un poco mejor porque aquí no se trata de descalificar al candidato por sus intenciones, a pesar de lo malvadas y perversas que son. Asumamos por puro ejercicio intelectual que al Cepeda a él es absolutamente sincero en su deseo de reducir la pobreza. La pregunta es otra, ¿puede su propuesta lograrlo? Y aquí me temo, la respuesta es lamentablemente un rotundo no, no puede. Y no es por razones ideológicas, es por razones científicas, de conocimiento. Pensemos por un momento, cuando el Estado decide que va a entregar créditos por cerca de 50 millones de pesos a 200,000 microempresas familiares, ¿cómo va a determinar Cepeda cuáles microempresas? ¿Cómo sabe que ese capital efectivamente se va a destinar a actividades productivas y no a un consumo disfrazado? ¿Cómo sabe Cepeda o cualquier funcionario sentado en un escritorio que la microempresa A por allá en Tumaco es más viable que la microempresa B en Pasto? La respuesta aquí es contundente, pues que no puede, no tiene cómo saberlo, porque la única manera de saberlo sería que esas microempresas tuvieran que competir en un mercado real, en el proceso de mercado, enfrentando pérdidas y ganancias de verdad, demostrando a través del sistema de precios que están asignando bien o mal los recursos. Pero como el crédito viene subsidiado, sin la disciplina que impone el mercado, el funcionario está tomando medidas a ciegas como un avión está volando sin instrumentos. Está literalmente asignando recursos sin información. Lo mismo, multiplicando por 1000, ocurre con las transferencias monetarias. Cuando se promete que Colombia Mayor, un subsidio pasará de 3 a 5 millones de beneficiarios sin que medie un incremento equivalente en la producción real de bienes y servicios, lo que ocurre es exactamente lo que hemos venido denunciando en este canal. Se está consumiendo capital, no se está creando riqueza. Se está redistribuyendo un pastel que cada vez es más y más pequeño, porque las empresas, los productores, enfrentan menos incentivos para producir y nadie los puede culpar. Y hay un tercer punto, el más profundo de todos. La redistribución masiva de tierras y el gravamen a las grandes fortunas, pues no son simples ajustes tributarios como él lo quiere poner. Son señales muy fuertes al capital existente. Aquí en Colombia, la propiedad privada está condicionada fuertemente a la voluntad política del gobierno de turno. Y cuando esa señal se envía, el capital hace lo que siempre ha hecho a lo largo de la historia. Se larga, migra a Panamá, a los Estados Unidos, a Chile, a donde sea que las reglas del juego sean más estables y no le jodan la vida a diario. Y cuando el capital se va, lo hemos dicho, los salarios reales caen, porque los salarios reales dependen del capital disponible para cada trabajador dentro de una estructura productiva. Un trabajador con una pala produce poco. Un trabajador con una o dos retroexcavadoras produce muchísimo más. La diferencia no es el esfuerzo ni la inteligencia del trabajador, es el capital. Y cuando el capital se larga, lo que se larga con él es la posibilidad real de que los salarios mejoren. El programa de Cepeda, en últimas, propone un mundo donde el planificador central pretende reemplazar al sistema de precios. Y eso, en el fondo y en la práctica, no funciona. No es que sea injusto, que también lo es y lo es mucho. Es que no puede funcionar. Ahora vamos con Paloma Valencia, del Centro Democrático. Su programa se llama Colombia Más Grande y contiene exactamente 111 propuestas estructuradas en lo que parecen ser 5 grandes ejes. Lo concreto en materia económica es reducir la carga tributaria para las pequeñas y medianas empresas, promover zonas francas regionales y ampliar los tratados de libre comercio, en particular con Asia. Adicionalmente, propone convertir la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un Ministerio de Comercio Exterior, más o menos. Eso es lo que entendí. Recuperar la disciplina fiscal y crear garantías jurídicas para la inversión privada. Honestamente, la propuesta de Valencia es sin duda más coherente con un marco de libre mercado que la de Cepeda, y obviamente esto no extraña en lo más mínimo. Reducir impuestos a las pequeñas y medianas empresas pues libera capital productivo, genera incentivos a la formalización y permite, al menos en teoría, una mejor coordinación entre la oferta y la demanda reales de bienes y servicios. Los tratados de libre comercio, cuando son realmente libres, en cierto grado
lado, facilitan la cooperación pacífica entre las naciones. Cuando dos partes intercambian voluntariamente, ambas ganan. Las zonas francas, cuando se implementan bien, son enclaves de menor distorsión regulatoria porque las personas pueden llegar a producir e intercambiar pues con muchísima menos fricción y menos trabas. Hasta aquí, bien, más o menos. El primero es lo que yo llamaría el problema de liberalismo selectivo. Valencia propone reducir impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a quienes generan empleo. Bien, pero al mismo tiempo defiende mantener cosas como el salario mínimo y los recargos laborales. Y aquí hay un problema que es bien jodido. El salario mínimo es un precio mínimo legal sobre el trabajo y todo precio mínimo legal fijado por encima del precio de mercado que se formaría libremente genera en últimas necesariamente un excedente. En el caso del trabajo, ese excedente se llama desempleo estructural. ¿Y a quién golpea este desempleo estructural? Precisamente a los trabajadores de menor productividad, a los jóvenes sin experiencia, a las personas en zonas rurales, a los trabajadores informales. Es decir, golpea exactamente a los que el salario mínimo supuestamente debería estar protegiendo, según el diseño. Valencia, al defender el salario mínimo, está aceptando una distorsión grave del sistema de precios que va a perpetuar e intensificar la informalidad que ella misma quiere combatir. El segundo problema es lo que podríamos llamar silencio monetario. En las 111 propuestas, no encontré una sola sobre reforma estructural del régimen monetario colombiano. Y ya hemos hablado en este canal sobre esto. El motor de la inflación, el motor de los ciclos económicos distorsionados, no se va a desactivar nunca simplemente reduciendo impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Mientras el Banco de la República siga teniendo la facultad de inflar la oferta de dinero sin contrapeso real, todos los precios de la economía seguirán mintiendo. Y cuando los precios mienten, las decisiones económicas que se toman con base en ellos también son erróneas. Tercer problema, hay propuestas concretas como el aumento del gasto en seguridad en 20 millones de pesos durante los 4 años de su gobierno, que son legítimas en términos de prioridad política, pero que exigen de alguna forma ser pagadas. Y si no se pagan reduciendo otros gastos en la misma proporción, terminan pagándose con más deuda o con más impuestos. Las cuentas en algún momento tienen que cuadrar. La propuesta de Valencia entonces si vemos un paso en la dirección correcta, pero incompleto. Es liberalismo a medio camino, como cobarde, por así decirlo. ¿Es mejor que el intervencionismo declarado de Cepeda? Claramente, sin duda, pero sigue sin resolver el problema de fondo. La pretensión de que el Estado pueda hacer ajustes finos sobre la economía sin llegar acaso a destruir los mecanismos de coordinación espontánea del proceso de mercado. Tercer candidato, Abelardo de la Espriella, con su movimiento que se denomina Defensores de la Patria y su programa titulado Colombia, Patria, Milagro. Y antes de entrar en lo concreto, permítanme un paréntesis que me parece pertinente. Por estos días, no sé si se dieron cuenta, circuló una noticia, no sé si ustedes llegaron a verla o algo así, sobre qué libros estaban leyendo los candidatos. Y el libro que dijo estar leyendo de la Espriella es uno que particularmente me llamó la atención. ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu y James Robinson. Para los que no conozcan el libro, la tesis principal de este libro es, la verdad, relativamente sencilla y además compatible con todo lo que llevamos diciendo en este video y en otros videos del pasado. Los países que prosperan no son los más ricos en recursos naturales, los que más animales tengan, ni los que tengan el mejor clima, ni los que tengan la cultura correcta. Los países que prosperan son los que construyen instituciones que protegen la propiedad privada, que hacen cumplir los contratos, instituciones que garantizan reglas estables y permiten que las personas del común participen del proceso de mercado sin tener que pedirle permiso al poder de turno. Acemoglu y Robinson, por cierto, ganaron en el 2024 el Premio Nobel de Economía precisamente pues por esta noción. Esto es relativamente una buena señal sobre el horizonte intelectual del candidato, si es que fuéramos a darle esa credencial. Pero levanta una pregunta legítima. Si efectivamente Abelardo de la Espriella está leyendo ese libro y lo está leyendo con seriedad, esperaríamos ver en su programa una especie de arquitectura institucional coherente con esa tesis. Veámoslo entonces. Lo concreto: eliminación del odioso impuesto del 4 por mil, incentivos tributarios para empresas, recorte masivo de impuestos, plan de desregulación, refinanciación de la deuda pública, exenciones tributarias para creadores de contenido,
como nosotros, y también para programadores que facturen hasta 400 millones al año. Esos ya no somos nosotros. Fracking con monitoreo científico y despolitización de la empresa de petróleo de Colombia, Ecopetrol. Las referencias declaradas del candidato, entre otros, son Javier Milei en Argentina. Esta es, en el papel, la propuesta más cercana a un marco de libre mercado. La eliminación de esa cochinada del 4 por mil reduce la fricción de las transacciones financieras. La desregulación reduce las barreras de entrada al mercado y favorece que nuevos emprendedores puedan competir, puedan descubrir oportunidades de ganancia y servir de la mejor forma a los consumidores. La seguridad jurídica para la inversión extranjera reduce el riesgo de expropiación y atrae capital productivo, lo cual Colombia necesita urgentemente, que es en lo que en última instancia hace que los salarios suban, como lo hemos discutido. Todo esto en abstracto es virtuoso y coherente con la tesis de ese libro que se está leyendo de la Asprilla, supuestamente. Pero aquí hay 4 reservas que necesariamente tengo que plantear, si no me atraganto. Primera reserva: no basta reducir impuestos y desregular si no se aborda la cuestión monetaria. De la Asprilla, al igual que Valencia, guardan un muy raro silencio sobre este punto. Y miren aquí la ironía. Si uno se toma en serio el argumento institucional de estos personajes como Acemoglu y Robinson en ese libro, el régimen monetario es precisamente una de las instituciones más decisivas para la prosperidad o el fracaso económico de un país. Pero ahí, silencio, por lo menos yo no encontré nada al respecto. Segunda reserva: el programa está condensado en un documento breve, en formato de viñetas. Las reformas estructurales exigen un rigor explicativo mayor, no eslóganes. Una cosa es leer un libro sobre instituciones y otra, totalmente distinta, es tener un diseño de instituciones concreto para Colombia. La pregunta legítima es: ¿qué tan profunda es la convicción de mercado de la Asprilla? ¿O es que estamos frente a un liberalismo de campaña que inevitablemente se va a diluir en el ejercicio del poder? La historia política de este lado del mundo, lamentablemente, está llena de ejemplos del segundo caso. Tercera reserva: hay propuestas que, aunque concretas, son intervenciones estatales puras, algo escondidas. Por ejemplo, el Estado asumiría deudas por 6 billones de pesos para reducir las facturas de energía en el Caribe. Eso, en el fondo, es una transferencia masiva del contribuyente, del pagador neto de impuestos, hacia los consumidores del Caribe colombiano. Consumidores de energía, por supuesto. Es subsidio, no es liberalización en lo más mínimo. Y los subsidios siempre distorsionan los precios relativos. Si la energía en el Caribe es cara, pues hay que atacar las causas, la regulación, los costos de generación, la infraestructura que existe, no subsidiar el síntoma con plata del Estado. Aquí otra vez hay una tensión con la tesis de ese libro que supuestamente se está leyendo de la Asprilla. Subsidiar facturas es exactamente el tipo de medida que Acemoglu y Robinson catalogarían como instituciones extractivas en el largo plazo. Y vamos con la cuarta reserva que se me atora en la garganta, que es la más reveladora. Por estos días, de la Asprilla ha venido promoviendo una propuesta que merece mucha atención: créditos hipotecarios al 2% anual a 30 años, con el objetivo declarado de que más del 50% de las familias colombianas tengan una casa propia. Y para conseguirlo, su plan tiene 2 componentes. El primero, abro comillas: si los bancos nacionales no quieren ofrecerlo, traeremos bancos extranjeros que sí lo hagan. El segundo, los recursos para viabilizar el margen entre la tasa de captación y esa tasa del 2% saldrían supuestamente de la lucha contra la corrupción y de la reducción del tamaño del Estado. Aquí, de nuevo, hay que ser cuidadosos porque la propuesta tiene 2 sentidos en conflicto, 2 almas en conflicto. Abrir el mercado financiero colombiano a la competencia de esos bancos extranjeros que menciona de la Asprilla es absolutamente compatible con la noción de libre mercado. El sistema bancario colombiano opera con características de monopolio u oligopolio, si se quiere, y abrir la competencia obliga a los actores establecidos a reducir márgenes y mejorar el servicio. Esa parte, bien por ahí, es buena y es de alguna forma coherente con el libro y ayuda al libre mercado, es pro mercado, por así decirlo. Pero la fijación de la tasa en 2% es exactamente lo contrario. Y déjenme explicar por qué sin mucho problema y sin mucho detalle. Una tasa de interés es una señal y como toda señal refleja información dispersa entre millones de personas, como lo hacen los precios. ¿Cuánta gente quiere ahorrar? ¿Cuánta gente quiere endeudarse? ¿Qué tan
tan riesgoso es el deudor promedio, qué tan estable es la moneda. Toda esa información es compleja y se condensa en un número que el mercado calcula sin que nadie lo planee. Cuando alguien desde el poder político decide que ese número va a ser 2%, no 1,9 ni 2,5, sino 2%, porque le parece justo, está haciendo exactamente lo mismo que critica cuando lo hace Cepeda con los salarios. Está pretendiendo que el planificador central sabe más que el mercado mismo, y por mercado me refiero a todos nosotros. Y las consecuencias económicas son, pues, predecibles, por decirlo menos. A una tasa del 2% en un país con inflación superior al 5%, en términos reales, se está regalando el crédito. Todo el mundo querría endeudarse. Los bancos extranjeros harían las cuentas en 5 minutos. Capto al 6%, presto al 2%, pierdo 4 en cada operación. Nadie hace eso, a menos que el Estado cubra la diferencia por medio de subsidios o rescates. Y ahí aparece el problema fiscal que ya está viviendo Colombia. Subsidiar a perpetuidad el diferencial financiero de una porción enorme de los créditos hipotecarios del país. Y el problema económico de fondo, que es peor, cuando se manipula a la baja el precio del crédito, se estimula artificialmente la demanda agregada por la vía del crédito barato. Eso es literalmente manual de Keynes. Es lo que llevamos años criticando en este canal. Se genera un auge inmobiliario basado en información económica que no corresponde a la realidad, información económica falsa, y cuando el subsidio se vuelve fiscalmente insostenible, los que se quedan colgando son los hogares que se endeudaron, creyendo que el 2% iba a ser perpetuo, iba a durar para siempre. Y aquí, con el poco respeto que merece cualquier candidato y sobre todo la duda legítima es esta. El libro de Acemoglu y Robinson es, de principio a fin, una defensa del sistema de precios y un rechazo a las medidas extractivas. Proponer una tasa fijada por decreto, sostenida con subsidios estatales durante 30 años, no cabe en la misma cabeza que celebra ese libro. O se cree en el sistema de precios y en el proceso de mercado, sencillamente no se cree. No hay punto medio. Y la duda razonable es si el candidato está realmente leyendo el libro o si simplemente lo está mostrando en la mesa de noche para impresionar a quién sabe quién. De la Espriella, entonces, se acerca más al marco pro mercado que los otros dos candidatos en varios frentes, sí, pero con asteriscos importantes. Tiene buena intuición en lo que a la apertura de demanda de banca internacional se refiere. Tiene mala intuición en la fijación artificial de tasas. Y eso lo deja a mitad de camino entre liberalismo, que dice profesar, y el populismo económico del que dice supuestamente estar huyendo. Bueno, permítame ahora, antes de cerrar, mencionar algo que ninguno de los tres candidatos se enfrenta con la seriedad que merece y que considero desde una perspectiva económica seria es absolutamente central: la cuestión del régimen monetario. Mientras el Banco de la República siga emitiendo, mientras el dinero siga siendo un instrumento esencialmente manipulable por la autoridad política, las reformas tributarias y regulatorias son ajustes en los márgenes. La verdadera batalla por la coordinación económica se libra en el corazón del sistema monetario, porque el dinero es el medio universal de intercambio que permite que todos los precios sean esencialmente comparables, que todos los cálculos de rentabilidad tengan sentido o algún sentido. Y cuando el dinero se manipula, todos los precios mienten. Y si todos los precios mienten, todas las decisiones de inversión, de producción, de ahorro, se toman sobre esa información falsa que no corresponde a la realidad. Ninguno de los tres candidatos, ni siquiera los más cercanos a ese marco en favor de la economía de mercado, propone una reforma estructural del régimen monetario. Y eso es, en última instancia, la limitación más profunda de este debate electoral en lo económico. Porque, retomando el argumento del libro que mencionamos hace unos minutos, el de Acemoglu y Robinson, el régimen monetario es una institución y es posiblemente una de las instituciones más decisivas para que un país prospere o fracase económicamente en el largo plazo. Que ninguno de los tres candidatos lo aborde es, por decir lo mínimo, una
una omisión muy grave. Lo que hemos venido diciendo durante todo el video, desde dos ángulos distintos, apunta, me temo, a la misma conclusión. Por un lado, desde lo que podemos denominar la lógica del cálculo económico, dijimos que la economía de mercado solamente puede funcionar si hay propiedad privada sobre los factores de producción, precios libres y reglas estables. Por otro lado, desde el análisis institucional, vemos que los países prosperan cuando construyen instituciones que protegen esas mismas tres cosas. De nuevo, propiedad, contratos cumplidos y reglas estables. Son dos caminos teóricos distintos, separados por casi un siglo, que llegan exactamente a la misma estación. Y eso, creo, debería decirnos algo. Cuando dos tradiciones intelectuales independientes, partiendo de premisas distintas, llegan a la misma conclusión, normalmente es porque esa conclusión algo de cierto tiene. Cerremos entonces con 3 puntos claros para que ustedes sean los que juzguen por ustedes mismos. Primero, la propuesta de Iván Cepeda es económicamente inviable. No por las intenciones, que de verdad son perversas, sino por la imposibilidad estructural de que el planificador central procese la información económica de cerca de 50 millones de personas. Pero hay algo más, y es que su programa, mirado desde el ángulo de las reglas de las instituciones, propone exactamente lo contrario de lo que un país necesita para salir del hueco económico, para prosperar. Debilitamiento de la propiedad privada vía redistribución masiva de tierras. Debilitamiento de reglas estables vía gravámenes a las grandes fortunas. Y debilitamiento del cumplimiento de contratos vía expansión del Estado como el único operador económico. Es la receta perfecta para fracasar, no para prosperar. Segundo, la propuesta de Paloma Valencia es un paso en la dirección correcta, pero incompleto. Reduce impuestos, pero mantiene el salario mínimo. Promueve supuestamente el libre comercio, pero no aborda el sistema monetario. Tiene buena intuición en lo que a reglas e instituciones se refiere en algunos frentes, pero le falta consistencia en otros. Es liberalismo mediocre, a medio camino, de medias tintas. Tercero, la propuesta de Abelardo de la Espriella es, sin ser así una berraquera, la más cercana al marco pro mercado en el papel. Y esa es la única que muestra algún tipo de sintonía declarada con un horizonte institucional de algún grado de seriedad. Pero como vimos, hay reservas importantes sobre profundidad, sobre el silencio monetario y sobre intervenciones puntuales que contradicen el marco general de supuestamente un programa pro mercado. Una cosa es leer el libro y otra muy distinta es aplicarlo. Tiene que leer esa Ludwig von Mises de la Espriella. La pregunta de fondo, la pregunta que ustedes tienen que llevarse a la urna el 31 de mayo no es ideológica, o no del todo, también es económica y muy importantemente. ¿Quién está mejor capacitado para procesar la información económica de un país como Colombia? ¿Un planificador central con la boca podrida, por bien intencionado que sea, o los millones de colombianos cooperando libremente a través del sistema de precios? ¿Y qué tipo de reglas de instituciones queremos construir para los próximos 4 años? Reglas que protejan al individuo común, que lo blinden del poder estatal, o reglas que concentren cada vez más el poder en las manos del gobernante de turno. Esas son las preguntas. La economía y la historia ya dieron las respuestas hace mucho tiempo. Ustedes, los que vayan a votar, tienen un tipo de oportunidad para aplicarlas. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Lo apreciamos muchísimo. Apreciamos el like que nos puedan dar. La suscripción también han crecido constantemente. Por eso les agradecemos mucho. Y también el comentario que puedan hacer acá. Trato en la medida de lo posible de contestar la mayoría, pero pues no me da la vida a veces. Y también agradecemos mucho compartirlo con cuantas personas se les ocurra. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la próxima sesión. Chao.